participante es de la Unidad Educativa Particular Dr. Manuel González, Román y Casa Doménica Rafaela. La obra El Último Águila, autor Enrique Carvajal Ventimiglia. Público presente. Mi nombre es Doménica Rafaela Román y Casa y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Particular Dr. Manuela González con la obra El Último Águila, escrita por Enrique Carvajal Ventimiglia, el cual es un escritor nacido en Quito el 1 de marzo de 1949. Él cursó estudios de actuación cinematográfica en España y fue acreedor del segundo lugar en el concurso nacional de la narrativa de la Amazonía con su novela El Señor del Samay. Entre sus obras destacan Lunes, La Carta, Civilización y Duma y la Lua. Nuestra historia comienza con Juan, un heredero, el cual al fallecer su padre no solamente le deja toda su fortuna y riqueza, también le deja una carta misteriosa, la cual deberá descifrar su significado. Para esto, cuenta con la ayuda de Alejandro Aguilera, un detective, el cual es famoso y aclamado. Junto a Raúl, un amigo del padre de Juan, parten con la premisa de una aventura inexplicable. Parten hacia la tierra de Tabalco, en Tibetistán, un país el cual está ubicado en el oriente. Allí se dan cuenta de una historia la cual guiará el camino de su compañero, la historia del génesis de ese territorio. Al principio existieron dos hermanos, Tábara y Gómez, ambos con un mismo objetivo, el encontrar la sabiduría y el poder infinito. Pero mientras que Bofis lo encontró en las alturas, en las montañas, Tábara lo buscó en lo más profundo de la tierra. Así comenzaron las disputas entre ambos hermanos y sus descendientes comenzaron a tener una breve, la cual se alargó, incomodidad, que hizo que los Tábara tuvieran el ferviente deseo de acabar con las águilas, los Bofis. Así se dan cuenta de que Juan es un heredero Tábara, el que debe tener el trono. Por lo tanto, debe partir hacia la tierra de los sabios, donde a Juan se le dirá cuál será su destino. Por ello, al llegar a ese lugar, los tres amigos comparten experiencias. A Juan se le enseña todo lo necesario para ser un gran líder, y Alejandro se da cuenta de que es un águila, el cruel y ferviente enemigo de los serpientes, de los Tábara. Esta rivalidad causa que Juan se vuelva cruel. Él ya no era el mismo. Después de la visita al templo de los sabios, sufrió una metamorfosis. Ahora es venerado como un dios, lleno de metales preciosos y de oro, y está decidido a acabar con sus enemigos. Alejandro y Raúl, ante la vista de que su amigo ya no es el mismo, deciden avisarle al rey de las águilas lo que se avecinaba, y tras una cruel y sangrienta lucha, termina en la extinción de la raza de las serpientes, ya que Leviatán, un dios serpiente milenario, y miles de guerreros mutantes ocasionaron la destrucción de todo el pueblo. Y las águilas aprovecharon esto para seguir y continuar con esta cruel y sanguinaria lucha milenaria. Pero los Bofis, al pensar que todo estaba terminado, se confiaron demasiado y decidieron entregarle el trono a Alejandro, lo cual no salió bien, ya que años más tarde se dieron cuenta de que Épiros, uno de sus descendientes, nació en las cenizas para llegar otra vez y declararle la guerra, finalmente, para apoderarse del mundo. Como mensaje de la obra, tenemos que todo es subjetivo. Las vivencias que nosotros tenemos
ayuda a nuestro crecimiento personal, pero no es aquello que nos dé la capacidad para nosotros mismos elegir cómo vamos a partir y cómo será nuestro destino. A pesar de influenciarnos por el ambiente, también tenemos que tener en nuestra propia perspectiva aquello que consideramos o ético. Nosotros partimos sobre un mismo origen y tenemos que saber que el poder y la sabiduría son herramientas la cual debemos utilizar no para nuestro bien ni para engrandecernos como Juan, sino para un bien común, para tratar de que todos podamos convivir armoniosamente en las distintas capacidades que nos puede permitir nuestro ser. Como opinión personal, creo que esta obra fue algo muy profundo y utilizó un lenguaje sencillo y fácil de entender. Yo disfruté mucho de haber leído, de saber más sobre el mundo espiritual, del yo interno. Esto me permitió darme cuenta de que soy dueña de mi propio destino y de que, a pesar de que todos traten de influenciar cada caminar que yo doy, al final la propia decisión está en nosotros mismos. Gracias. Los muchachos jugaban todavía, porque todavía no habían muerto. Quizás era la primera vez que se fijaba en ellos. No eran como los de su época. El pellejo moreno se les hacía gris. Andaban medio desnudos, con las panzas hinchadas y las perinolas de los ombligos brotadas. Movían sus brazos y piernas, resecos como los escuálidos tallos de los dedos, con torpe tanteo de arañas. Joaquín Gallegos Lara. Damas, caballeros, culto auditorio, Las cruces sobre el agua. Autor, Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara fue un escritor guayaquileño nacido el 9 de abril de 1909, hijo del señor Joaquín Gallegos del Campo y de la señora Emma Lara Calderón. Tuvo la desgracia de haber nacido con una grave lesión en la columna vertebral que le atrofió las piernas, impidiéndole caminar y condenándolo a arrastrarse por el suelo para poderse movilizar. Por eso, al no poder asistir a la escuela ni jugar como los otros niños, dedicó todo su tiempo al estudio y a la lectura dentro de su casa, empeñándose en aprender idiomas y llegando a dominar casi perfectamente el francés, el alemán, el italiano y el ruso. En el año de 1946 publicó Las cruces sobre el agua, la gran novela de Guayaquil en cuyas últimas páginas se relata la masacre del 15 de noviembre de 1922. Este genio de las letras cierra sus ojos el 16 de noviembre de 1947. Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua desarrolla dos hilos argumentales bajo sus personajes principales, Alfredo Valdeón y Alfonso Cortés, y un pequeño mosaico de relatos de personajes de diferentes estratos de Guayaquil. Otros personajes de la obra son Juan, padre de Alfredo; Trinidad, madre de Alfonso; Margarita, primera novia de Alfonso; Felipa, primera novia de Alfredo; Violeta, gran amor de Alfonso; y Leonor, esposa de Alfredo. Alfredo Valdeón es el personaje principal de esta novela. Se relata su vida desde su niñez hasta su muerte en la masacre de los obreros de 1922. El conflicto que desarrolló la niñez de Alfredo fue, en primer lugar, el abandono de su madre, y en segundo lugar, la peste que azotó a Guayaquil a inicios del siglo XX, en la que su padre casi pierde la vida. Sumido en la pobreza, vivió en el barrio El Astillero, fue abandonado por su madre y se quedó a cargo de su padre, Juan, quien era serrano y panadero. Me permito parafrasear el primer viaje. Tras la peste, viajó con un amigo a Esmeraldas, se unió a las montoneras de Carlos Concha y peleó contra las fuerzas del gobierno. A su regreso, su padre había comprado la panadería en la que trabajaba y la pagaba a plazos. Junto con Alfonso, su amigo, recorrieron Guayaquil en busca de amores. Alfonso y Alfredo vivieron diferentes noviazgos, hasta que Alfredo conoció y se enamoró de Leonor, una muchacha que trabajaba en una fábrica de cigarros. Sin embargo, lo abandonó para realizar su segundo viaje hacia Lima. Y de pronto, ya estamos en el segundo viaje. A su regreso, Alfredo se ha convertido en un hombre. Alfredo encontró Guayaquil sumido en la
proletarias contra la pobreza. No obstante, el gobierno y las autoridades ya sabían de aquella movilización, las cruces sobre el agua y el tercer viaje. A pesar de tener malos presentimientos sobre aquella huelga, Alfredo fue a ella. El ejército había tomado orden de tirar a matar a los manifestantes, y así sucedió. Alfredo luchó contra los militares, recordó sus días de guerrilla y murió asesinado por una bala en la garganta. Aquel sería su tercer y último viaje. Alfonso Cortés, segundo personaje principal de Las cruces sobre el agua. A pesar de tener varios rasgos opuestos a los de su amigo Alfredo, en realidad los dos se complementan. Por ejemplo, mientras Alfredo decidió no estudiar nunca y ser mecánico y después panadero, Alfonso tuvo el sueño de estudiar en el colegio Rocafuerte. Para ello su madre se sacrificó mucho, pero él no pudo terminar el colegio debido al alto coste de sus estudios. Alfredo era de la clase baja de Guayaquil, Alfonso de la clase media-baja. Su sueño era ser músico, pero no pudo lograrlo. Alfonso vivió diferentes noviazgos, entre ellos Margarita, Gloria y por último Violeta, pero no pudo concretar su matrimonio con Violeta porque ella era rica y él pobre. Su vida era más calmada que la de Alfredo. Él no asistió a las huelgas porque su tío ya le había advertido de lo que sucedería. Cuando quiso advertirle a su amigo, no pudo encontrarlo a tiempo en su casa antes de que salieran las manifestaciones. En la noche de la masacre, junto con Juan, padre de Alfredo, encontraron el cuerpo de su amigo tirado debajo de un árbol. Alfonso vio cómo los militares desollaban los cuerpos de las personas antes de tirarlas al río Guayas para que no flotaran. El pequeño mosaico de personajes en Las cruces sobre el agua. La novela contiene cortos relatos de personajes de diferentes estratos de Guayaquil, de la primera novia de Alfredo, de Alfonso y su hermano medio deforme, de cómo las hermanas Margarita y Felipa, que a su vez fueron novias de Alfonso y Alfredo respectivamente, luego de terminar su relación con Alfonso, Margarita fue prostituida y posteriormente violada por su hermano, de quien también se relata. Se narra el idilio y luna de miel de un soldado que murió a manos de los mismos militares el día de la manifestación, tras negarse a dispararle a las personas. Se cuenta la historia de un viejo tísico que rescató a una mujer y que ya no podía trabajar, pero esta mujer la amaba tanto que no la abandonaba a pesar de vivir en la pobreza. Todas estas personas murieron el día de la masacre. El valor histórico de la novela sobrepasa la masacre de 1922. Sabemos que esta novela es un ícono de nuestra literatura ecuatoriana, pero su valor histórico está más allá siquiera de los hechos relatados en la masacre del 15 de noviembre. Se ha dicho siempre que esta novela relata el hecho humano propiciado por la banca ecuatoriana que dominaba el país en aquellos tiempos. Pero si somos honestos, no es del todo así. Estos hechos son tan solo el clímax de esta novela. Por ejemplo, en la primera parte se explora la mortandad causada por la peste en la que perece uno de los amigos de Alfredo e incluso su mismo padre, Juan. Otro ejemplo es que en la segunda parte se hace un recuento de las montoneras que batallaban contra el gobierno. En pocas palabras, la novela desarrolla la vida de Guayaquil. Los viejos barrios relatados, su transición disimulada a lo largo de los capítulos que tan amenamente se leen hasta cerrar de manera abrupta en la miseria y la masacre, y sobre todo, la lucha de las clases en Las cruces sobre el agua. El verdadero antagonista de esta novela es la pobreza, que se escurre como un fantasma. También están las diferencias entre los ricos y los pobres, la explotación del rico hacia el pobre que se evidencia en la rebaja de los sueldos, el desprecio de la clase política hacia su propia gente cuando los masacran, y los abusos de la clase dominante son el catalizador del conflicto final. Una obra maestra, Las cruces sobre el agua. Pese a lo antes dicho, la novela no destaca por su alto o bajo grado de simbolismo, o por la misma lucha de las clases, casi carece de símbolos. Podemos considerar esta novela una de las mejores obras del realismo social por 3 razones. 1. Un estilo brillante. La pluma de Gallego Snack se deja saborear con un chocolate que no empalaga. Tiene imágenes sutiles pero que contrastan, pese a todo, con la pobreza. Esto provoca una lucha consciente de valores desde los inicios de la novela hasta el final de la misma. Otro de los temas más desarrollados a lo largo de la novela es la sexualidad y el amor. ¿Qué importaba toda la vida de antes? ¿Qué importaría de después? La pasión les concedía su instante infinito. En las noches, el calor,
ensuciaba la casa, oprimía la alcoba, los apretaba a los dos, que mutuamente se veían fosforecer los ojos, mezclaban su sudor, su placer, su sueño, su sangre. Gallegos Lara, p. 187. Hemos llegado al final, un arco argumental bien logrado. Podemos considerar esta novela una obra maestra por el arco argumental de Alfredo Valdeón. Entre ellos destacan su transición del niño a hombre, primero, cuando evita que su padre muera por la bubónica, y segundo, cuando hace a las montoneras y pelea en el combate de los camarones. Su transición se completa en el segundo viaje. Si el primer viaje le ofreció la fuerza física y el valor para enfrentar sus miedos, el segundo viaje le ofreció la fuerza intelectiva para comprender que las miserias en las que vivía Guayaquil no iban a cambiar mirando hacia otro lado. Gallegos Lara logró empatizar al lector con la masacre de 1922. A mitad de la obra, el autor introduce pequeñas historias de diferentes personas que viven en Guayaquil. Esto lo hace no solamente para reflejar su vida en aquella ciudad, sino porque estas personas van a tener su final de una u otra forma en la masacre. Gallegos Lara no recurre al sentimentalismo barato de presentar muertos al azar. Estos muertos en realidad le importan al lector porque tuvieron una historia. Mensaje. La obra literaria invita a la reflexión acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como las luchas sociales de América Latina. Es una crítica a las injusticias y un homenaje para todos aquellos que luchan por su dignidad y por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, sí, esos aplausos. Muy buenos días, jurado calificador y público presente. Tengo el grato honor de representar a la Unidad Educativa Fiscomisional Juan 23. Hoy voy a relatar Luto Eterno. Esta obra se publicó en 1955. Autor Pedro Jorge Vera. Nació el 3 de junio de 1914 y falleció el 5 de marzo de 1999, Guayaquil, Ecuador. Me presento, soy Reginald Berta Cueva Guzmán, alumna del segundo de bachillerato paralelo A. Docente que me acompaña, licenciada Sonia Benavides. Luto Eterno. A la muerte de la madre lloraron bastantes. A Julieta hasta le dio un sincope y tuvieron que exiliarla con aguas de carne. Cuando bajaron el cadáver, se besaron los cabellos y lanzaron alaridos horribles. Dios mío, qué injusto eres. ¿Por qué nos dejas de madre? ¿Por qué no nos llevas a nosotros? Señor, ¿qué te hemos hecho para que nos castigues así? Madrecita, no abandones a tus hijos. Pero ninguna excepción de Margarita la menor, que habría amado tanto a la pobre anciana, hasta el punto que le habría hecho responsable de sus desdichas, la fealdad, el color moreno y la pobreza. Justos reproches los dos primeros e injusto el tercero. Pero si bien doña Micaela habría sido una mulata de dos facciones, aportó el matrimonio algunos bienes, muebles e inmuebles. Por así decidieron al apuesto don Manuel Brito a esta unión tan desigual en familia y en belleza. Desigual también en fortuna, porque don Manuel no aportó más que deudas. Las hijas no perdonaron a la madre de este matrimonio. Creían que al calor realizarse, de igual manera habrían nacido. Participaban en la idea religiosa que existía antes de venir al mundo, pues no eran tan por este enlace de lo que decía la existencia. Lo único que se originó fue su brillante color, la fealdad y la pobreza. Al padre sí lo perdonaron y puso de ejemplo a sus dos grupos de hijos ilegítimos, unas reales hembras que servían platos fuertes para la lujuria pesada de los ricachos. Para cada una de las tribus de don Manuel, la picardía popular que habría inventado un sobrenombre. Para las
tumbó su espalda, destacándose por su dolor visible, en contraste con los otros hijos, los muridos oro y los muridos carne, aunque quienes querían a su padre no exhibieron tanto sufrimiento. Margarita, preocupada por su futuro matrimonio, se atrevió a preguntar que cuándo podría casarse, pero fue severamente reprendida por sus hermanas, quienes no podrían entender cómo podría pensar en el matrimonio tras la muerte de sus padres. Finalmente Margarita decidió huir con su novio, dejándoles un nuevo duelo eterno entre sus hermanos. Mensaje: no muere quien se va, muere quien se olvida. Gracias. Excelente, excelente. Muy bien, los aplausos, gracias a todos. Tenemos en sexta participación a la unidad educativa particular Alborada. Leer es soñar con los ojos de la imaginación, es volar a través de la fantasía, es vivir la realidad de otros, es crear nuestra propia identidad. Dignas autoridades presentes, honorables miembros del jurado calificador, compañeros estudiantes participantes, docentes de las distintas entidades educativas, compañeros estudiantes, público en general. Es un placer para mí participar en este concurso cultural de libro leído, en el que la literatura y nuestra lectura son las protagonistas. Reciban un saludo cordial y fraterno de la unidad educativa particular Alborada, a quien orgullosamente represento. La literatura ecuatoriana es un paseo maravilloso de autores y géneros literarios: la poesía, la novela, el cuento, las leyendas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el cuento Un hombre muerto a puntapiés, del autor romano Pablo Palacio, quien nace un 25 de enero de 1906 y fallece el 7 de enero en Guayaquil en 1947, apenas con 41 años. La historia parte del epígrafe de un periódico en el que se inicia a esclarecer la verdad de los hechos ocurridos a las 2:30 aproximadamente en las calles Escobedo y García de la ciudad de Guayaquil. El segador de policía 451, que hacía el servicio de esa zona, encontró un individuo en casi completo estado de postración, de apellido Ramírez. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado dijo haber sido víctima de la agresión por parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El segador invitó al agredido a la comisaría de turno con el objeto de que vieran las declaraciones pertinentes, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces el senador solicitó ayuda en la estación más cercana y condujo al herido a la policía, donde a pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. En la mañana, el comisario de la Sexta había practicado las diligencias convenientes, pero sin descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. El diario de la tarde publica la noticia del incidente. El protagonista, que es el narrador de la historia, lee el diario, importando la noticia. Ríe a satisfacción y exclama: un hombre muerto a puntapiés. Es lo más gracioso, lo más hilarante que he escuchado. El narrador protagonista espera con ansia al día siguiente para ojear nuevamente el diario y saber algo más del hecho curioso. Sin embargo, no hubo noticia alguna sobre el suceso. Y al día siguiente, tampoco. Y dentro de 10 días, ya nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. Pero el protagonista llegó a obsesionarse con la noticia, preguntándose por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. Entonces, empezó a escudriñar periódicos, a plantearse métodos de investigación. Quería llegar hasta el final. Primero, utilizó la deducción, pero conocía muy poco del asunto. Entonces intentó con la inducción, y parte de lo menos conocido a lo más conocido, porque cuando se sabe poco hay que inducir. Se dirigió a la delegación y entrevistó al señor comisario, quien podría darle datos reveladores. El digno funcionario tiró un cajón de su escritorio, removió algunos papeles, sacó 2 fotos y se las entregó a nuestro narrador, quien se dirigió presuroso a su casa. Se encerró en su estudio, en
encendió su pipa, sacó las fotografías que con el dato del periódico eran preciosos documentos. Lo primero que hizo fue estudiar a Ramírez. Miraba y remiraba las fotografías una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a sus ojos, las separaba, procurando descubrir sus misterios, hasta llegar a aprenderse de memoria el más escondido rasgo. Cogió un papel, trazó las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Cuando el dibujo estuvo concluido, notó que faltaba algo, un detalle complementario e indispensable. Tomó de nuevo la pluma y empezó a completar el busto cuyo pecho tiene algo de mujer. Entonces, nuestro narrador protagonista confeccionó las siguientes lógicas conclusiones. El difunto se llamaba Octavio Ramírez, tenía 42 años, andaba escaso de dinero, iba mal vestido y era extranjero. Con estos preciosos datos quedaba reconstruida totalmente su personalidad. Solo faltaba descubrir el motivo para su asesinato y saber qué inicio podría tener el infeliz quemado. Surgieron varias hipótesis. Al final, el narrador concluyó de la siguiente manera. Octavio Ramírez habitaba en un modesto hotel de Arrabal hasta el día 12 de enero de aquel año. Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas muy escasas, que no le permitían gastos excesivos ni extraordinarios, especialmente con mujeres. La noche del 12 de enero, mientras comía en una fonducha, sintió una ya conocida pesadumbre que fue molestándole más y más. Le agitaban todos los tormentos del deseo. Anduvo casi desesperado durante 2 horas por calles céntricas, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba y seguía de cerca. Al llegar a la calle Escobedo, ya no podía más. Tenía el deseo de arrojarse sobre el primer hombre que pasara. Oyó a lo lejos pasos. Era un recio cuerpo de un obrero. Ramírez extendió la mano y le tocó el codo. El obrero se regresó bruscamente y lo miró con rabia. Ramírez intentó una sonrisa melosa y se alejó. Siguió andando lentamente, haciendo sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de andar 2 cuadras, se encontró en la calle García, desfalleciente y con la boca seca. Miró a un lado y a otro. A poca distancia y con paso apresurado vio un muchacho de 14 años. Lo siguió, tomó al muchacho, lo cogió del brazo y el muchacho hizo un esfuerzo por separarse. Y al no poder soltarse, empezó a gritar. Al instante y a pocos metros de distancia, apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. Al ver a Ramírez, se arrojó furioso sobre él y le asestó un puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se despertó con un mal muy doloroso. Epaminondas, así debió llamarse el obrero, quien consideró que era poco castigo un puntapié y decidió propinarle 2 más, espléndidos y maravillosos, en el género y sobre la larga nariz. Como debieron sonar esos maravillosos puntapiés. ¡Cha! ¡Cha! Así concluye el cuento de Palacio, un hombre muerto a puntapiés, que se convierte en su primera obra contando con apenas 20 años. Palacio, con sus obras y un buen manejo del material narrativo, pretende provocar, a veces con cinismo, a veces con humor negro, las costumbres pacatas y provincianas de la sociedad de su época, dejando al desnudo las miserias de la cotidianidad. La originalidad de Palacio en este relato, además de crear ese personaje narrador tan complejo y particular, pretende hacernos reflexionar sobre cuánto hemos avanzado como humanidad en integración social de personas diferentes. Evidentemente que desde la fecha de publicación del cuento hasta el día de hoy se ha avanzado mucho, pero aún nos falta para aprender a aceptar nuestras diferencias, a respetarnos como personas, para entender que las diferencias van más allá de si estábamos o no de acuerdo, sino que trata de ser tolerantes, comprensivos y flexibles. La posición de Pablo Palacio en la literatura ecuatoriana es absolutamente singular, por cuanto se contrapone al realismo social de ese entonces. En este sentido,
su obra ha de ponerse más allá de las vanguardias, ya que seguían movimientos futuristas que se llevaron a cabo más allá de las fronteras de nuestro país. Respetable auditorio, para concluir os invito a convertir la lectura en un hábito, en un espacio donde la imaginación, la creatividad, los sueños, la vida se mezclan. La lectura es la forma más sencilla pero estimulante para viajar a otros mundos, aprender nuevas culturas y soñar. Señoras y señores, gracias por la participación de Diana Gómez, colaboradora de acá. Un aplauso para ella, está aquí, muy agradecida por su presencia. Así, bien, continuamos. En séptima presentación tenemos al Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, novela Las cruces sobre el agua, autor Joaquín Gallego Lara, soberano del río Kiara Valentín. No importa lo ocupado que puedas pensar que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a la ignorancia autoelegida. Confucio. Muy buenos días, distinguido auditorio. Soy portadora de un saludo espontáneo, respetuoso, impregnado de cariño de la Unidad Educativa Carmen Mora de Encalada, emblemática institución a la que represento en esta mañana cultural, donde la juventud pasajeña ha sido convocada al certamen intercolegial del libro leído, organizado por el Colegio de Bachillerato Ingeniero José Corsino Cárdenas. A ustedes mi pleitesía, admiración y agradecimiento por brindarme la oportunidad de ser parte de este acto solemne y cultural. La obra que me aprecio a compartir con tan selecto auditorio se titula Las cruces sobre el agua. Esta novela nace de uno de los mejores literatos de la generación del 30, llamado Joaquín Gallegos Lara. Militante del Partido Comunista, marxista y leninista, fue un escritor, poeta, ensayista y político ecuatoriano. Para mí es un honor presentar esta obra histórica, la cual Joaquín Gallegos Lara nace en la ciudad de Guayaquil el 9 de abril de 1909 y fallece el 16 de noviembre de 1947 a la edad de 38 años, casado con la escritora Nela Martínez. Su actividad literaria se destacó entre 1930 y 1940. Las cruces sobre el agua. Esta historia nos relata una masacre que pasó el 15 de noviembre de 1922. Nos cuenta la historia de dos guayaquileños, Alfredo Bayón y Alfonso Cortés. Alfredo Bayón, hijo de su madre Trinidad y su padre Juan, la cual sus padres siempre se pasan renegando de las carencias en las que viven, la pobreza, la miseria en los suburbios de Guayaquil. Su madre, harta de los celos, discusiones e engaños, un día le dice a su esposo Juan: estoy harta de que llegues borracho, te gastas todo el dinero. ¿Con qué piensas que vamos a comer? Ignorante. Por otro lado, Alfredo Bayón, que era un niño soñador, con metas, era muy apegado a su madre. Él estaba harto de todo esto, la cual quería que ya no continúe más. Inesperadamente, un día, su madre Trinidad decide ir a Daule con su familia, donde encuentra paz y tranquilidad. Alfredo
desconsolado, no podía creer que su madre Trinidad lo había abandonado, dejándolo solo con su padre Juan. Algo que ellos no se esperaban, luchando por la vida solos, llega a Guayaquil una famosa enfermedad llamada la bubónica. Esta casi arrasa con la vida del papá de Alfredo. Alfredo Baldión y Alfonso Cortés, siendo muy amigos, muy jóvenes, deciden entrar al ejército para luchar en Esmeraldas. Allí tienen sus primeras experiencias amorosas. Después de un año de servicio y de tanta incertidumbre, deciden regresar a su natal Guayaquil, donde Alfredo Baldión conoce a una hermosa mujer llamada Leonor, de la cual se enamora a primera vista. Ella vendía cigarrillos en las calles de Guayaquil. En otros términos, Alfonso Cortés, quien era un muchacho casi igual a Alfredo, lo único que lo diferenciaba es que él era de clase media. Eso no les impidió tener una amistad muy hermosa. Él, desde muy pequeño, siempre quiso estudiar en la escuela Vicente Rocafuerte, pero lamentablemente por la situación en la que vivía su familia en aquellos tiempos, no logró culminar. Tenía unas capacidades musicales maravillosas, se rumoraba entre las mujeres, pero él encontró el amor de su vida, llamada Violeta, que vivía en el segundo piso del piso de donde él vivía. Ya para ese mismo año, de 1922, la situación del Ecuador se puso precaria. Todo se desplomó. Alfredo Baldión, quien dirigía la marcha, obrero tras obrero, fueron tras la huelga. ¿Cuál era su objetivo? La carencia de comida, la subida de SUTE y esos sueldos miserables. Lamentablemente, mientras defendían su honor y luchaban heroicamente, Alfredo Baldión murió. Alfonso Cortés, quien empatizaba con los demás obreros, decidió salir a la marcha, pero su madre la detuvo y le dijo: ¿estás loco? Lárgate, ahí está la puerta. Si quieres morir, ya no cuentes conmigo. Alfonso Cortés, confundido, para no contradecir a su madre, decidió quedarse ahí. Pero al escuchar los murmuros de que su amigo Alfredo Baldión estaba desaparecido, decidió ir corriendo rápidamente a buscarlo. Pero lamentablemente estaba en el piso tirado, muerto, sin vida, llorando, con el corazón roto. Lo único que recibió de su amada fue: a mí me importa un carajo lo que le pase. Alfonso Cortés, con una cara de extraño: no puedo creer lo que me están diciendo. Él pensó que Violeta era una mujer diferente. Lamentablemente, tras esta protesta, el gobierno de ese entonces mandó al ejército ecuatoriano, matando a hombres, mujeres, niños y, lo más drástico, inofensivos que no tenían la culpa. Después de tanto tiempo, después que vino la tormenta, vino la calma. Alfonso Cortés regresó del extranjero en compañía de su madre, la cual vio un Guayaquil cambiado, con edificios, riqueza, y se extrañó. Mientras iba caminando en un puente, admirando tal belleza, vio a un chico en la cual trabajaba en la orilla y le preguntó: ¿qué significan las cruces sobre el agua? Y él respondió: es un honor, un recuerdo a aquellos valientes obreros que salieron a luchar por nosotros, para combatir la justicia, la cual es la evidencia de nuestra última esperanza. Digno auditorio, jurado calificador, esta maravillosa obra
me deja un mensaje lleno de actitud, coraje y valentía. Los jóvenes no debemos temer a nuestra voz de protesta ante la injusticia. Debemos luchar con ahínco por nuestros sueños y metas y abrigar en nuestros corazones el esfuerzo e importancia de aquello. Y que no importan las clases sociales, siempre nos podemos desenvolver como seres humanos. Mensaje que nos deja Joaquín Gallegos Lara. Loe a este gran escritor de escritores. Mi más grande reverencia, donde estoy segura me ha escuchado complacida. Muchas gracias. Con la unidad educativa particular Santísimos Corazones, la novela La Emancipada, autor Miguel Riofrío, Saraguro Márquez, Yanela Fernanda. La señorita con ustedes. ¿Dónde están esas balas? ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde está ese hermoso entusiasmo? El ser humano es incapaz de apreciar todas las obras de Dios. Padre Julio María Matovelli, honorables miembros del jurado calificador, Colegio Ingeniero José Corsino Cárdenas, que permitió hacer en esta mañana posible este maravilloso evento, docentes de las diferentes unidades educativas, compañeros participantes y selecto auditorio. Tengan todos un cordial saludo de quien les habla, Yanela Fernanda Saraguro Márquez. En esta mañana tengo el honor de poder representar a la unidad educativa particular Santísimos Corazones. Hoy me gustaría poder expresar ante todos ustedes mi alegría y entusiasmo, pues tengo el honor de poder darles a conocer acerca de un libro que nos narra una historia verdaderamente impresionante, que nos describe la hermosa figura de una mujer luchadora, decidida y con un alma libre, de esas que hoy en día ya muy poco se ve. Sí, habla de nada más y nada menos que la primera obra escrita por un autor ecuatoriano, La Emancipada, escrita por Miguel Riofrío en 1863, que nació el 7 de septiembre de 1822, para finalmente fallecer en Lima, Perú, el 11 de octubre de 1879. Entre sus obras más destacadas está María y De la penumbra a la luz. La Emancipada fue repartida mediante folletines del diario La Unión por todo el Ecuador en aquel año. Tengo que hablarles un poco acerca de esa historia. La historia tiene inicio cuando se hallaban hablando muy animadamente Rosaura y Eduardo. Su conversación no era difícil de adivinar, pues el joven estaba recién llegado de una ciudad en la cual había realizado sus estudios. En sus numerosos ensayos le gustaba describir su hermosa comunidad, aquel pequeño pueblecito, sus maravillosos valles, paisajes, montañas. Rosaura, por otra parte, escribía todas sus memorias en diarios. En ellos se contaba cómo a tan solo unos días de la muerte de su madre, don Pedro Rosa, su padre, había tomado todas las cosas que ella le había dejado y las había tirado. Todo con el fin de hacer que ella se volviera más sumisa y obediente, con el fin de oprimirla. Y así, ella lo hizo, pues decidió de seguir los deseos de su padre. Así fue como al día siguiente del encuentro, a la casa de Rosaura llegó una carta con la triste noticia de que ella pronto contraería matrimonio. ¿Cómo era esto posible? A la llegada de su padre a la casa, ella decidió confrontarlo sobre aquella noticia. Él le aseguró que este sería un matrimonio muy bien convenido, pues se casaría con don Anselmo, un señor propietario de gran cantidad de tierras. Pero esto no quitó la duda de Rosaura. Se negó rotundamente, pues aseguró que
Su boda se llevó a cabo el día de los Santos Reyes, y así fue como ella finalmente se casó. Pero, muy contrario a lo que don Pedro quería, ella no se iría con don Anselmo, no, sino que dijo: yo le diría que obedecerá a usted hasta el acto de casarme. Ya me he casado, he quedado emancipada, soy mujer libre. Ahora que don Anselmo ponga su camino, pues yo tomaré el mío. Y así se giró decidido a marcharse, cuando de pronto el sacerdote y el juez del pueblo se interpusieron. ¿Por qué se interponía? Ella se vio obligada a alzarle su revólver y vociferó: dejen de insultarme, a mí ya la memoria de mi madre, pues la única razón por la que no aprieto este gatillo es por ella misma. Y ahora sí se pudo marchar. No se supo nada de ella, sino hasta junio del mismo año, en donde, en una pequeña plaza, se realizaba un show de gallos. El ganador de aquel gallo podría dar de gallazos a todos los demás competidores. Entró en un brioso corcel blanco una hermosa mujer como la Amazonas y ganó aquel concurso. Pero no dio de gallazos a los demás participantes. ¿Cómo podría hacerlo? Sino que devolvió aquel gallo a su antigua dueña, de la cual había sido arrebatado muy cruelmente tan solo un momento atrás. Así fue como ahora muchos le llamaban heroína, pero para otros también era un estorbo. En fin, ahora se la veía caminando por aquella plaza. Su caminar, aunque solitario, no era triste, no, sino era más bien alegre, animado, lleno de emoción. Su pequeña casa, la que residía, muy pintoresca por cierto, estaba siempre llena de bullicio y de una alegría indescriptible. Sus puertas nunca se cerraban y la alegría era bien presente. Su jardín era cubierto de grandes celofos. Debido a la tiranía y a la opresión de los jueces de su tierra, Rosaura no podría congeniar con los jueces de esta tierra. O al menos esto es lo que se debe decir ante la vida de libertinaje que ahora llevaba Rosaura. Así fue como pasó en algún tiempo, pero eventualmente su caminar de pronto se volvió triste, sombrío, casi indescriptible, y en su casa entonces parecía que alguna mudanza se efectuaría, pues ya no era presente aquel ruido, no, sino que ahora reinaba un silencio sepulcral. ¿Cómo fue esto posible? Finalmente llegó aquella etapa en la que los estudiantes realizarían todas sus prácticas. Un estudiante de medicina, siguiendo el médico quirúrgico, se llama rumbo camino a la casa de Rosaura. ¿Qué le harían? Le realizarían una expiación de ultratumba. El estudiante, que había visto a Rosaura ser una verdad, no lo soportó más. No pudo soportar ver cómo Rosaura era abierta y exhibida ante todos. Y así se marchó. A su regreso, encontró al corazón que había hecho latir a tantos corazones. Yacía destrozado en el piso, esparcido. ¡Qué horror se llevó ese día! Una imagen desastrosa. Así, en los costureros de la dama se encontraron varias cartas que correspondían a ella y a Eduardo. En ellas, el joven le mencionaba cómo ahora se habría convertido en sacerdote. Le pedía y le rogaba que se redimiera, que reflexionara sobre sus acciones y que volviera al camino del Señor. Pero Rosaura no lo quiso. ¿Por qué? Pues ella dijo que su madre le había enseñado una religión maravillosa, en la que amar a Dios, creador de paisajes, valles, montañas y animales, era lo más maravilloso que ella podía hacer. Pero su muerte solo le enseñaron una religión que la oprimía y la hacía sentir temerosa. Entonces se negó. Pero esto no quiere decir que no haya reflexionado. No. Pues ella se dio cuenta que en tan solo 9 meses había recorrido todo un camino de perdición. Con esas cartas solo se quiso comprobar lo que ya se suponía, su suicidio, pues se creía que ella, al ya estar un poco enferma, habría comido como una desesperada.
cayó en un sueño eterno. El sacerdote, que tantos males le había causado a Rosaura, platicaba patéticamente sobre la desobediencia de las hijas a sus padres. Don Pedro, al enterarse de la muerte de su hija, culpaba a todas aquellas instituciones modernas y esos tontos pensamientos liberales, como él los llamaba. Don Anselmo se vistió de gala ante su viudez. Y Eduardo guardó todas las dolientes memorias de la víctima. Aquel estudiante todavía no ha podido borrar de su memoria aquel horrible recuerdo de ese día. Y así culmina esta maravillosa historia, un tanto nostálgica y lamentable, claro está, pero que nos deja a grandes reflexiones, enseñanzas y grandes motivaciones para todos nosotros. Nos quiere decir que sigamos nuestros propios ideales, no nos dejemos oprimir por aquellas antiguas costumbres, no, sino que seamos decididos, responsables con aquello que queremos, mas no, sin no aceptar algún que otro consejo, pues tampoco debemos caer en esas vidas de mal, como algunos dicen. También nos muestra la igualdad de género. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y por lo tanto derecho a la misma educación. Esto quiso representar Río Frío, pues para la época era algo que muy poco se daba. Y así, agradeciendo al jurado calificador por su agraciada atención y a todo el público presente por lo mismo, les deseo a todos un muy bendecido día. Gracias. Sí, para saber cuáles son los puestos, por favor, pedimos a los docentes del área de lengua y literatura y a los directivos que se acerquen para poder dar las respectivas. Por favor, lo necesitamos homenaje a la ciudad de Pasaje al cumplir 130 años de canto visoso. Firma de nuestra rectora. Listo. En primer orden tenemos entrega a la unidad educativa Ángel Valbernagua, a la señorita o al joven Gasolia García. A ver, Eduardo. ¿Sí? Nuestro licenciado del área de lengua y literatura, Manuel Pacha. Los aplausos y las fotitos, si usted gusta y desea. Los aplausos y las fotitos, así es, muy bien. Tenemos la segunda entrega al Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León, Armijos, Norrecina, Emily Ainhoa. Va a ser entrega nuestra autoridad, la licenciada Mireya Carrillo Jama, rectora de nuestra prestigiosa institución. Los aplausos. Eso. En tercer orden tenemos la entrega de la mención a la unidad educativa particular Dr. Manuel González, la señorita Romani Casa Doménica Rafaela. La se entrega de nuestra autoridad vespertina, el licenciado Denis Caiminagua, vicerrector de la tarde. Aplausos que motiven. Así es. En cuarto lugar tenemos la mención de honor al Colegio de Bachillerato Ingeniero Eduardo Pamiño Balciona, León Rugel Priscila Vivey, la señorita. Gracias, esa es la palabra. Así es, licenciado. Lo hace la licenciada Mireya Méndez, de área de lengua y literatura. Tenemos la quinta participación de la unidad educativa particular Juan 23. Cueva Guzmán Naquirán Berta. Le va a hacer la entrega
nuestro coordinador de lengua y literatura, el licenciado Freddy Pesantes. Un aplauso por favor para nuestro coordinador, claro que sí. Gracias, gracias. En sexto punto tenemos la unidad educativa particular Alborada, García Galarza, Estiles Alessandro. Le va a entregar la licenciada Elisa León, también coordinadora del área de lengua y de literatura. Los aplausos pertinentes, gracias. También tenemos la entrega al Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, Serrano de los Ríos y Ana Valentina, la señorita que va a ser la licenciada Anita Guadotuña. Los aplausos del área de lengua y literatura. La última entrega y mención de honor es la unidad educativa particular Santísimos Corazones, Saraguro Márquez, Yanela Fernanda. La tercera entrega del licenciado Pepe Ríos, inspector general de la jornada vespertina, José Ríos. Repito, lo decimos de cariño. Así es. Estuvo bastante disputado, difícil decidirlo. Y hemos creído que el segundo lugar es para la señorita León Rugel y el tercero y último lugar hemos creído que debe ser para Saraguro Márquez y Yanela Fernanda. Un pasito adelante, por favor. Representa la unidad educativa particular Santísimos Corazones. Y no se limite. Recuerde que usted tiene un potencial por dentro, que usted es capaz, siempre es capaz. Sígase esforzando, el siguiente año puede ser suyo. El abogado Paul Yuguaicela Mejía, primer lugar. La magíster Dana Inés va a entregar el tercer lugar. La magíster Dana Inés, el tercer lugar. Márquez, Yanela Fernanda, un aplauso. ¿Dónde están Santísimos Corazones? El abogado Paul Yuguaicela Mejía. El colegio Eduardo Pamiño Barciona. ¿Sí? Y en primer lugar hace la entrega el licenciado Osvaldo Guillén al Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, Serrano Río Frío, Kiara Valentina. Por favor, llevamos a nuestra autoridad, a la licenciada Mireya Carrillo Jama, para que haga la respectiva entrega del premio económico. Un pasito adelante y va a ser la entrega, ¿sí?, del primer lugar al Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, Serrano Río Frío, Kiara Valentina, estudiante y ganadora de este bonito acto de el libro leído. Dos aplausos por favor para hacer la entrega la licenciada Zaira Mireya Carrillo Jama, rectora del Colegio Ingeniero Orsino Cárdenas. Claro que sí. ¿Puede verificar su premio, señorita, a los participantes? Por favor, que se ubiquen para el refrigerio. ¿Sí? Muy buenos días todavía. A las distintas delegaciones, a los distintos colegios. Lamentablemente ya se ha ido la mayoría. Todos son ganadores, como dijo el compañero maestro Ceremonias y el compañero del jurado calificador. Creo que las diferencias son por las cuantas décimas. Todos excelentemente organizados. Invitar para el próximo año,
sin que la institución lo considere así, de que seguir practicando, leyendo desde ya autores ecuatorianos para que vayan mejorando lo que haya que mejorar sobre la lectura para el próximo año, y en homenaje a nuestro querido cantón Pasaje de las Nieves, un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde Giovanni Coronel, al Departamento de Cultura, al licenciado Jimmy Orellana también, y a todos y cada uno de los que trabajan aquí en el municipio, que lo han hecho de manera excelente. Siempre están predispuestos a apoyar a la cultura. A los colegios también, que creyeron en nosotros, que participaron y sobre todo se unificaron. Quiero terminar con este mensaje. No se trata de que quede primero, segundo y tercer lugar. La intención es de que abramos la biblioteca, desempolvemos los libros y a leer, chicos, y sobre todo para integrarnos. No quisiera que se vayan con resentimientos, no hay motivos para eso, simplemente que debemos estar contentos por haber participado, por habernos unido y mente positiva. Muchas gracias a nombre del colegio ingeniero José Corsi.